Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Hechos que Reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. Reciban un saludo fraterno quienes nos sintonizan desde las diferentes regiones del país a través de las frecuencias de Radio Nacional y las emisoras de paz. Un abrazo sonoro a las víctimas del conflicto y buena tarde a usted también, Diego. ¿Cómo está? Muy bien, compañera. Le cuento que en este programa, con ocasión del 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, vamos a hablar de un acontecimiento muy importante ocurrido el año pasado: el reconocimiento del movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva. Así que vamos a conocer cómo va su proceso de reparación. Hoy quiero decirle al país que en un trabajo articulado con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la Unidad para las Víctimas ha reconocido al movimiento sindical como víctima del conflicto armado. Esto abre paso al reconocimiento de sus derechos, a la reparación y a reconocer los daños que esta población ha sufrido en el marco de este conflicto. Esta resolución reconoce a la Confederación General del Trabajo, CGT, a la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, como víctimas del conflicto armado. Esto es un reconocimiento importante, histórico para este país en su avance a la construcción y el reconocimiento también de las víctimas y la construcción de la paz. Le propongo, Diego, que antes de contarles cómo va el proceso de reparación del movimiento sindical, repasemos un poco cómo se llegó a este reconocimiento. De acuerdo, Laura, porque esto no surgió de la nada. El gobierno nacional reconoció a este movimiento como sujeto de reparación colectiva en marzo de 2023. Hasta septiembre, 6 meses después, la Unidad para las Víctimas planteó la ruta de reparación y solo hasta el 14 de septiembre de 2023 empezó el proceso de reparación al movimiento sindical. Y claro que todo esto lo logró el movimiento sindical después de una fuerte lucha que empezó en el año 2016. Esta historia donde destruyeron la organización obrera no debe repetirse. Esta historia en donde le dicen a los niños y a las niñas, incluso en las escuelas, que el sindicalismo es malo, no debe repetirse. Sin sindicalismo no hay democracia. Es el gobierno del cambio en que empieza la dignificación de este movimiento. El movimiento sindical hace parte de la población civil que sufrió la estigmatización, la violencia, la persecución, las desapariciones, las torturas, el encarcelamiento, el exilio y asesinatos, auspiciada desde muchas veces desde las esferas del poder público y privada. Con el reconocimiento del movimiento sindical como sujeto colectivo de reparación, espera abrir caminos para contribuir a la transición de Colombia como un país que avanza hacia el reconocimiento y respeto de las diferentes identidades políticas, ideológicas, culturales, sociales y democráticas existentes. Diego, le cuento que finalmente se hizo el reconocimiento y se creó la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva al movimiento sindical, reconociendo así las afectaciones a sus prácticas colectivas, sus formas organizativas y al autorreconocimiento mediante hechos como amenazas, homicidios, situaciones de estigmatización y desplazamientos que impidieron movilizaciones sociales, actividades pedagógicas y consolidación de liderazgos, pues a menudo las y los miembros de las centrales sindicales fueron falsamente señalados como integrantes de algunos de los grupos armados al margen de la ley.
Laura, este movimiento del que estamos hablando se encuentra representado por la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que han sido víctimas de más de 15.000 hechos victimizantes. El reconocimiento también se recibió como homenaje a los 3.323 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023, a los 449 que sufrieron atentados contra su vida, a los 254 trabajadores sindicalizados víctimas de desaparición forzada, a los 7.884 amenazados de muerte y a los 1.987 trabajadores y dirigentes desplazados. Hechos que reparan. En septiembre del año pasado, en el contexto del evento conmemorativo por el inicio del proceso de reparación al movimiento sindical, Marta Rocío Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, nos contó cómo fue el camino para llegar a este reconocimiento. Bueno, este es un largo proceso que hemos, retomado entre unos y otros dirigentes sindicales. Digamos que un primer momento para nosotros fue responder ante la ley de víctimas que desmovilizó a los paramilitares y que en últimas nos puso en una peor condición porque las víctimas fueron revictimizadas, tenían ellas que demostrar su condición, pero eso al mismo tiempo juntó un esfuerzo muy grande que se desarrolla en todo este proceso, por ejemplo, el movimiento de víctimas de Estado del Movice, y que finalmente desemboca en la promulgación de la ley 1448-2011, y allí empezamos todos a plantearnos, bueno, quiénes éramos sujetos colectivos, que teníamos derecho a ser reparado. Se da un proceso de recolección de información, las organizaciones empezamos a construir informes de memoria, a hacer los registros con el acompañamiento, por ejemplo, de la Escuela Nacional Sindical, y esto permite, llegar al decreto 624-2016 que instala una mesa para la reparación colectiva del movimiento sindical, donde está representado CTC, CGT, CUT y FECODE. Y digamos que en varios intentos por desarrollarlo fracasaron porque se veía como si nosotros no fuéramos sujetos de derechos, sino simplemente como una voz más invalidada. Pero cuando llegó este gobierno, entre las peticiones que hizo las organizaciones sindicales fue retomar el proceso de reparación colectiva y fue de puertas abiertas, Ministerio de Trabajo y Unidad para las Víctimas, acompañados por la Defensoría del Pueblo, nos llevaron a concretar, y obviamente teníamos la ganancia de haber participado con nuestros informes en la Comisión de la Verdad, en la Jurisdicción Especial para la Paz, que, nos generó precisamente poder concentrar la información y luego traducirla en una declaración que se hizo el 21 de diciembre de 2022. Hechos que reparan. Para conocer cómo ha sido este proceso desde la Unidad para las Víctimas, invitamos a Sandra Viviana Alfaro, directora de reparación de la unidad. Buenas tardes, directora Sandra. Lo primero que nos gustaría saber es, en la identificación de los daños sufridos por el movimiento sindical en el conflicto armado, ¿cuáles fueron los hechos victimizantes más graves que afectaron al movimiento sindical y cuál fue ese daño que sufrió para llegar a ser reconocido como sujeto de reparación colectiva? Bueno, en el marco de los daños que fueron reconocidos y que están incluidos en la resolución mediante la cual se incluyó el movimiento sindical en el registro único de víctimas, tenemos violaciones graves o manifiestas de los derechos individuales de los miembros del sujeto del colectivo movimiento sindical, y han sido afectados por hechos victimizantes como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, delitos contra la integridad personal, delitos como la tortura, el secuestro, el desplazamiento forzado, la discriminación y el hostigamiento por hacer parte del movimiento. Esto es muy importante en el reconocimiento del sujeto porque aun cuando sean individuos que a cada uno se les haya causado este hecho, tenía que ver con su relación con los sindicatos, con su relación sindical, y por esto es que hace parte de la inclusión de los hechos dentro de este colectivo.
También encontramos que hay un daño ocasionado con vulneración a la libre circulación, a la seguridad, a la libre asociación y a la autonomía organizativa. Y aquí digamos que nos vamos nuevamente a los derechos sindicales y al derecho de la libre asociación que muchas veces se vio vulnerado a los sindicatos en este país. Cabe resaltar que parte de la violencia que se vivió en contra de los sindicatos tuvo que ver con no permitir que se reunieran, no permitir que se asociaran, y estas violaciones individuales a los derechos de los miembros de los sindicatos también repercutía en que las personas no quisieran sindicalizarse, no quisieran estar en los movimientos sindicales, pero también que cuando quienes estaban no pudieran encontrarse, no pudieran reunirse para hacer su ejercicio sindical con toda libertad. Y un tercer hecho que encontramos fue el impacto colectivo de la violación de los derechos individuales, que tuvo o estuvo asociado a las afectaciones a 43 líderes del colectivo con patrones de violencia que involucraron amenazas, homicidios, desplazamientos y exilios. Y esto afectó la construcción del liderazgo, el daño de las formas organizativas y el relacionamiento del grupo social. Directora, cuéntele a nuestra audiencia en qué va el proceso de reparación del movimiento sindical en estos 7 meses que se lleva implementando. Mira, aquí es importante resaltar que este sujeto, aunque ha sido reconocido hace 7 meses, lleva un trabajo de larga trayectoria. Es un sujeto que, aunque fue reconocido el 24 de marzo del 2023 como sujeto de reparación colectiva, recorrió un camino muy importante antes de llegar a este momento. Primero, porque no había sido escuchado anteriormente, sus demandas como sujeto de reparación colectiva para ser reconocido como sujeto no habían sido escuchadas antes, porque la violencia antisindical no había sido reconocida, no tenía un referente. Y aquí es importante entonces pues que esta primera identificación y estos años de trabajo pues fueron reconocidos por parte de la unidad en este reconocimiento en el Registro Único de Víctimas, que empieza otro camino. Digamos, estos son puntos o sonitos que vamos marcando en el camino, pero que al final no cierra, que terminará cerrando con las medidas de reparación efectivamente aplicadas a los miembros del colectivo y al colectivo en sí mismo. Sin embargo, pues desde las mesas permanentes de concertación con las centrales sindicales, en la que venimos participando con Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas, la OIT y los delegados de los sindicatos, pues hemos venido avanzando en diálogos de cómo va a ser el trabajo que se va a hacer con el Movimiento Nacional Sindical. Y yo aquí quisiera también resaltar que no es un sujeto usual al que la ruta esté adecuada. Es un sujeto que, aunque tiene la misma ruta de los demás sujetos de reparación colectiva, tiene unas particularidades y que debe ser abordado de distinta manera. Es un movimiento de carácter nacional. La cantidad de sus víctimas o de los sujetos que hacen parte del sujeto de reparación colectiva son miles, que se encuentran en diferentes territorios con diferentes particularidades. Esto le hace a la unidad enfrentar un reto, también un desafío, y es poder pensarse en una metodología adecuada que permita realmente hacer el abordaje de este sujeto. Ahí tenemos un camino importante abonado, y es que el sujeto colectivo ya tiene presentada a la Unidad para las Víctimas una metodología de trabajo para todas las fases, para el desarrollo de la caracterización del daño y la formulación del PIRC, y esto viene siendo trabajado de manera articulada con la OIT y con el Ministerio de Trabajo, con quienes venimos acompañándonos. Insisto, es un reto para la Unidad para las Víctimas y por eso es importante que quienes tienen la experiencia de trabajo con las organizaciones sindicales o con los sujetos y los sindicatos y hoy sujeto de reparación colectiva, pues es muy importante podernos acompañar en este reto y poder saber poder identificar la mejor manera de abordarlo territorialmente. Y con todo lo que se ha hecho y lo que falta, ¿cómo se tiene proyectado este proceso de reparación del movimiento sindical? Bueno, nosotros efectivamente seguimos trabajando de la mano del sujeto. Para nosotros es muy importante
generar estos espacios de diálogo. Ya hemos tenido varios en este año y varias reuniones en donde estamos generando la hoja de ruta para poder trabajar. Insisto, no lo vamos a hacer solos. La reparación creo que con el tiempo se va entendiendo de mejor manera en nuestro país, como que no es una tarea únicamente de la Unidad para las Víctimas, sino que distintos actores del gobierno nacional, distintos actores del Estado, incluso apoyos internacionales, pueden hacer parte para hacer realidad las rutas y los planes de reparación colectiva. En este caso seguimos sosteniendo diálogos y hemos venido avanzando para poder generar de manera efectiva el acompañamiento que nos han solicitado en las fases de caracterización y formulación del PIRC y poder generar entonces consensos sobre la manera en cómo abordar la ruta. Para nosotros es muy importante la voz de los sindicatos en este momento. Para nosotros es muy importante la ruta que proponen, pero también acompasarla y homologarla con el trabajo que hace la Unidad para las Víctimas, entendiendo que la Unidad para las Víctimas para este año tiene más de 170 sujetos de reparación colectiva también para formular los PIRC. Y esto, digamos que nos pone en un reto adicional, y es que nuestros recursos humanos, tecnológicos y demás tienen que estar enfocados en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Así que esto también nos pide a nosotros una reingeniería, si se quiere decir, o una infraestructura adicional que nos permita como entidad abordar estos grandes retos que tenemos, no solo con el movimiento nacional sindical, sino con otros sujetos de reparación colectiva con quienes también tenemos el compromiso como gobierno del cambio de avanzar en la formulación de sus PIRC para empezar la implementación de los mismos. Hechos que reparan. Contacto en palabras sencillas. Después de conocer cómo este proceso de reparación tan importante para el movimiento sindical, llegó la hora de viajar por los territorios de Colombia y conocer las noticias que nos trae la radio. Víctimas del conflicto priorizadas, residentes en municipios de Caquetá como Florencia, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y en los municipios huilenses de Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón, recibirán la indemnización administrativa por las afectaciones generadas por la violencia. Los recursos asignados en el mes de abril para la territorial Caquetá-Huila alcanzan los 4.600 millones de pesos y beneficiarán a 396 personas. Inicia en Cali esta semana una serie de jornadas para la entrega de cartas de indemnización que se extenderá hasta la primera semana de mayo. En estas jornadas, que se realizarán en Cali, Buenaventura y Buga, se entregarán 1.095 cartas de indemnización por recursos que superan los 13.000 millones de pesos. La Dirección Territorial Central y la Sede Nacional adelantaron verificación del censo de la comunidad de Embera, ubicada en 4 puntos de Bogotá: Parque Nacional, UPI La Rioja, Parque La Florida y Albergue. Los datos que arroje este censo servirán para determinar el interés de estas comunidades de retornar a su territorio, reubicarse o reintegrarse con sus familias en la capital. La información recolectada también permitirá brindar una mejor atención a esta comunidad. En la Unidad para las Víctimas cambiamos para mejorar. Por lo tanto, le informamos que los horarios de los servicios telefónicos y virtuales son de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. Los servicios de autoconsulta como chatbot, línea 121 y unidad en línea funcionan los 7 días de la semana durante las 24 horas. Las víctimas del conflicto armado en Colombia nos inspiran con su poder transformador. Una historia, una vida, historia de vida. Nuestra compañera Nayibe Pedraza de la Dirección Territorial de Santander se encontró con Rafael Alberto Romero Salcedo, víctima del conflicto armado del municipio de Lebrija, quien le contó su historia. Escuchemos. Soy líder de víctimas del municipio de Lebrija.
Vine aquí el día de hoy a la Universidad WIS de Santander, donde tengo 2 hijos, ¿sí? Y rehice mi vida, ¿sí? Soy empresario, soy independiente, me hice de la calle, vendo tinto, perico, aromática, en un carro blanco, motor 8 en B, no bota la reversa. Ese carrito vendo yuca, vendo plátano, cocos, hago hasta asesoría sentimental en ese carro porque vendo ponchos, gorras, camisetas, todo esto lo hago yo soy publicista, diseñador. Las adversidades del conflicto armado no pudieron derrotarlo. Rafael decidió ponerle sello propio a su vida. Con un lápiz y una hoja de papel me gané la vida, pero le puse el sello a la vida. No permití que la vida me pusiera el sello porque no soy víctima de las circunstancias, sino las manejo. Desde la Universidad Industrial de Santander, en donde con esfuerzo estudian 2 de sus hijos, Rafael les da un mensaje transformador a todas las víctimas del conflicto armado que sufren una de las situaciones más difíciles de enfrentar, el desempleo. Yo insto a todo Colombia para que seamos protagonistas de nuestra propia historia, ¿sí? Primeramente Dios, honor y gloria a su santo nombre, porque somos guerreros. Y no son las circunstancias, porque es que no es la maleta la que nos vence, es la forma en que la llevamos, ¿sí? Entonces, todo Colombia, por favor, la mano en el corazón, primeramente Dios, a sacar empresas adelante. Somos resilientes, ¿sí? Nosotros, en vez de pedir, nosotros damos. Somos empresarios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. El día de hoy compartí aquí en la Universidad WIS y me doy cuenta, ¿sí?, de ese gran trabajo que están haciendo las instituciones, haciendo acompañamiento institucional de la mejor manera, ¿sí? La realidad de nuestro país, sí, obviamente es apretada, pero no es imposible. Nosotros podemos con eso y con mucho más. Dios me los guarde. Hechos que reparan. Y acompañamos este programa con el ritmo del bullerengue gracias a nuestros amigos de las cuñas de Mitambó. En esta ocasión con su canción titulada ¿Dónde están los ángeles?, de la cantadora Jessie Pérez, quien cumple un papel importante para la representación cultural de su territorio. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo están, ¿dónde están los ángeles? En el cielo están, ¿dónde están los ángeles? En el cielo están. Dios mío, toma este canto pa' consolar este dolor. Yo no canto porque sé, canto con el corazón. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo están. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo están. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo están. Toca, compañero. En el cielo están. Repica ese cuero. En el cielo están. Te canto, mi amigo. En el cielo están. Te canto, mi amiga. En el cielo están. Toca, toca, tambolero. Ay, no dejes de tocar, porque si tú no repicas, en el cielo se va a escuchar. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo están. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo están. Una madre llora. En el cielo están. Llora por su hija. En el cielo están. Oye, compañero. Hechos que reparan. Cuando se dice que sin sindicalismo no hay democracia, es porque para el goce efectivo de los derechos de los y las trabajadoras es indispensable que estos se puedan organizar y que el Estado les brinde todas las garantías para hacerlo, algo que no ha ocurrido en Colombia, pues somos el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en el continente. Así es, Laura, tan solo hay que repasar nuestra historia para darnos cuenta de que en ningún punto de ella ha sido posible ejercer el sindicalismo sin poner la vida de por medio.
ya que los grupos armados, principalmente paramilitares, y sectores del Estado en alianza con algunos grupos económicos ejercieron violencia sistemática contra las organizaciones sindicales. Esto ha llevado a que sea uno de los sujetos de reparación colectiva que abarca más víctimas a nivel nacional. Con esto terminamos la emisión de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en el espacio de las víctimas en la radio colombiana a través de las frecuencias de Radio Nacional de Colombia a las 2:30 de la tarde. Un feliz resto de semana. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.